De tema, el tema es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, como recordarán, tiene previsto ser inaugurado a fines de este año, justamente coincidiendo con las fechas de APEC, donde vamos a estar en el ojo de la tormenta y seremos observados no solamente por todo el mundo, sino que vendrán también mandatarios de todos los países, incluidos presuntamente también Xi Jinping, el presidente de China. Recordaremos que el puerto de Chancay tiene como operador a la empresa COSCO Shipping, que es una empresa china. Las empresas en China tienen también participación o el apoyo del Estado o el gobierno chino, por eso es que hay bastante interés. Ahora, el puerto de Chancay en los últimos meses ha sido tendencia porque presuntamente habría sufrido un revés, que es que la exclusividad que se le prometió originalmente a la empresa COSCO Shipping para que pudiera tener la exclusividad, como mencionaba, de los servicios esenciales brindados en este puerto, luego de el gran desembolso de dinero, podría haberse perjudicado. La semana pasada estuvo con nosotros el abogado Carlos Arias, del estudio Benítez, quien criticó severamente a Ocitran. Vamos a escuchar unos momentos de la entrevista porque nuestra siguiente invitada es Verónica Zambrano, quien es presidente ejecutivo de Ocitran. El único problema no es la exclusividad. Hay otro problema, que es el que trae Ocitran. Porque Ocitran mete sus narices en ese tema y dice, COSCO, en realidad, tú no deberías ser puerto privado. Pero Ocitran retiró la denuncia de Indecopi. La retiró únicamente porque el MTC interpuso la demanda y no puede abocarse una entidad a una controversia cuando está sometida al Poder Judicial. Entonces, por eso Ocitran decidió retirarla. Pero lo cierto es que Ocitran quiere hacer lo siguiente. Quiere convertir al puerto de Chancay en un puerto público, de uso público. Hoy en día es puerto privado, de uso público, con el único afán de que se convierta en una entidad prestadora que esté bajo la vigilancia y administración de Ocitran y que le cobre a COSCO Shipping el 1% por aporte de regulación. Después de que la empresa china ya gastó 1.500 millones de dólares. Es correcto. Y a noviembre va a ser 300.000 millones de dólares. Bien, ese fue un fragmento de la entrevista de la semana pasada que tuvimos acá en el programa con Carlos Arias, abogado del estudio Benítez. Verónica Zambrano, presidente de Ocitran, me expresó en un momento que lo dicho por el señor era incorrecto. Verónica, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, como ya adelanté, tú me expresaste que, según tu parecer, o según, no tu parecer, sino según la realidad, el señor Carlos Arias había, no sé si mentido o había estirado la verdad para un poco responsabilizar a Ocitran de este revés que ha sufrido el puerto de Chancay. ¿Qué cosa de lo mencionado por el señor Arias es incorrecto? ¿Qué cosa es cierto? ¿Cuál es el estado en el que nos encontramos de cara al puerto de Chancay? Sí, nosotros, ante todo, somos una entidad pública, siempre damos respuesta a todo lo que se nos pregunte, pero además nosotros aceptamos, obviamente, las críticas y las opiniones. De eso nosotros podemos discrepar, pero no vamos a decir que esté mal, que la gente discrepe o opine. Lo que nos parece mal es que se digan hechos falsos, porque eso ya es otro tema, ya eso es faltar a la verdad. Y además, creo que la forma en la que el señor se expresa no es la más respetuosa hacia una entidad del Estado. Siendo él abogado, creo que debería guardar un poco más las formas. Pero en fin, ese es un tema formal. El tema de fondo es que él señala que nosotros, digamos... Tengo acá apuntados algunos de los dichos como para ir revisándolos uno a uno, claro que si sí, te parece, claro que ¿no? sí. Dijo el señor Arias que Ocitran ha metido sus narices al considerar que COSCO no debería ser un puerto privado, refiriéndose a la ley que iba a ser aprobada en segunda votación y que finalmente fue devuelta a comisión. Y que, de cierta manera, dijo, fue Ocitran quien metió sus narices e impidió. Eso es absolutamente falso, porque nosotros estamos muy interesados en que salga esta ley. No solo como Ocitran, el ministro de Transporte ya también lo ha expresado. O sea, todo el Ejecutivo está interesado que esto se resuelva para que pueda contar esta empresa con la exclusividad que en algún momento la autoridad portuaria efectivamente le otorgó, con algunos errores en el documento, pero que finalmente es la voluntad del Estado darle esa exclusividad. ¿Cuáles eran los errores que otorgó la APN? Claro, el problema con la resolución es que primero parte declarando que no tienen marco legal.
lo cual de por sí ya es genera un matiz de duda, porque una autoridad no puede decir yo no tengo marco legal, pero como me lo piden me voy a pronunciar. Eso en la administración pública no existe. Yo siempre tengo que, digamos, recurrir a mi competencia y decir por qué yo declaro algo. ¿Pero estaba en prerrogativa de APN otorgar la exclusividad o no? Claro, la exclusividad de servicios portuarios esenciales, que son un tipo de servicio que no se van a prestar en este puerto. En este puerto se van a prestar servicios portuarios básicos. Entonces tiene una serie de errores que ahorita yo no quisiera entrar ahí porque todos estamos trabajando en el Ejecutivo y espero que el Congreso también para poder sacar esto adelante y salvar el tema de la exclusividad. Mi crítica hacia lo que dice el señor Arias es que nosotros en ningún momento estamos pensando convertir al puerto, como él dice, en un puerto de titularidad privada y uso público, queremos convertirlo en un puerto público de uso público. En ningún momento, no es nuestro interés. Nosotros sabemos que COSCO Shipping es un puerto de titularidad privada y uso público. Y nosotros no tenemos por qué entrar a ese tema porque esa es una calificación que quien la otorga es la Autoridad Portuaria Nacional. Y esa calificación es la que nosotros como Citran respetamos. No hemos en ningún momento puesto en cuestión ese tema, ¿no? ¿Ustedes no se oponen a que COSCO Shipping tenga la exclusividad de los servicios brindados? De ninguna manera. Nosotros hemos ni básicos ni esenciales. Básicos, esenciales no va a prestar nunca porque no le corresponden, porque la definición de un servicio esencial es que se presta sobre una infraestructura de uso de titularidad pública. Y esta es una titularidad privada. Bien. Entonces ellos van a prestar servicios esenciales con exclusividad y eso está muy bien porque es parte, digamos, de lo que ellos ya han expresado, la recuperación de su inversión. Nosotros hemos opinado al Congreso favorablemente a eso. Ahora, si lo que tú me mencionas es que en el Ejecutivo están muy interesados y esperanzados de que el Congreso apruebe esta ley, que todos queremos que sea efectivamente que tenga la exclusividad, porque es un megaproyecto, megapuerto que bastantes bienes al país puede traer en una situación en la que nos encontramos de crisis, puede ser un empuje necesario. Si es así, ¿por qué es que COSCO Shipping ha anunciado al Ministerio de Economía y Finanzas que va a comenzar un arbitraje si es que no se arregla en los próximos 60 días? Sí, bueno, nosotros no hemos sido notificados, no podría dar mayor opinión sobre ese tema, pero el tema de la exclusividad, yo sí tengo mucha confianza en que se solucione, porque además, si somos cuidadosos en observar cuáles han sido las razones que han dado los congresistas para de alguna manera mandarlo a la Comisión de Economía, que es lo que se va a votar esta semana, aparte de la reconsideración, están vinculados a otros temas, no tienen nada que ver con la exclusividad. Incluso en algunos casos yo diría que hay desconocimiento de lo que es el tema de la prórroga de las concesiones, ¿no? Pero justamente no tiene nada que ver. El tema de la prórroga es lo que tal vez pasó caleta, ¿no? Discretamente. Justamente Vitocho dice, ministro Pérez Reyes pide al Congreso apruebe ley que solucione impasse el puerto de Chancay, pero oculta que ley lleva de contrabando una prórroga por 30 años más de concesión del puerto del Callao. Regalarán 5.000 millones de dólares de utilidades, entreguismo inocente o corrupción abierta. ¿Fue esta la razón por la cual crees tú, o sabes tú tal vez, que volvió este proyecto de ley a la comisión? Mire, no hay que ser adivino ni suponer. Ahí está en la exposición que hacen los congresistas que piden que esto regrese a comisión. ¿Por qué lo piden? Lo piden precisamente porque observan esta prórroga posible de 30 años. Pero en algunos casos lo observan sin mayor, digamos, ha faltado de repente explicarles a algunos señores congresistas cómo es este tema. Por ejemplo, hay una persona que dice, ¿no?, que ella desde pequeña ha visto cómo el puerto de Paita ha generado un flagelo. Pero esa persona tiene 40 años y la concesión se ha dado hace 15 años. Entonces ella tenía 25 años cuando estaba esta concesión recién empezando. Entonces tal vez en su recuerdo el flagelo del puerto de Paita no es la concesión, sino es la administración estatal que hubo antes. Entonces, ha habido mucho desconocimiento, creo que también es responsabilidad, digamos, del Ejecutivo a veces tratar de difundir por qué se acepta o por qué se pone esa propuesta sobre la mesa. Es importante que esa prórroga se permita, porque hay una discriminación actualmente, y eso es lo que de repente muchos digamos, congresistas no saben, una discriminación entre lo que es la inversión en puertos y la inversión en aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. ¿Por qué dice que hay discriminación? Porque en carreteras, ferrocarriles y aeropuertos sí se permite la prórroga de hasta los 60 años.
y eso es porque la ley de APPs así lo consignó a base de los estudios que se hicieron en su momento. Y puertos quedó rezagada porque hay una especialización en la ley de puertos que solamente había en ese momento hablado de los 30 años, pero ese es un tema que se puede discutir. O sea, yo no digo que no está muy bien que los señores congresistas averigüen, indaguen, pero no es un tema que se esté tratando de privilegiar, menos al puerto del Callao, porque eso va a ser para todos los puertos, ¿no?, del Perú. Las personas que se oponen a que se pueda hacer la prórroga de la concesión, ¿qué es lo que buscan? ¿Que el puerto privado pase a ser público? No, las personas que se oponen a la prórroga lo que no quieren es que la concesión dure más de 30 años. ¿Pero por alguna razón en particular? Es que esas son las razones que no tenemos conocimiento, no se han expuesto, pero que deberían ponerse sobre la mesa, como digo yo, cuál es ahorita el horizonte que tenemos de concesiones en las otras infraestructuras. En todas son hasta 60 años, que, ojo, no son automáticos, ¿ah? Esos 30 años están ligados a nuevas inversiones, o sea, no es que se va a prorrogar automática, y a veces en ningún caso es automático, son cada 5 se van prorrogando 5 y 5 más. Entonces, de repente falta explicar, ¿no? Esa es una labor que tendría que hacerse. A ver, acá justamente en una nota del comercio dice que hay 2 puertos cuya vencimiento están prestos o prontos a vencer. Uno es el Terminal Internacional del Sur S.A. que concluirá. Sí, que concluirá el 17 de agosto de 2029, y el otro es el Muelle Sur del Callao, que termina el 24 de julio de 2036. La primera tiene un compromiso de inversión de 241 millones de dólares y la segunda de 617 millones. ¿Qué significa esto del compromiso de inversión? A ver, TISUR es uno de los modelos más exitosos, es anterior incluso a la existencia de Ocitran, se rige por unas normas anteriores. Yo creo que podría eventualmente él sí tener el derecho a los 60 años, eso habría que analizarlo, pero TISUR empezó con 30 millones de inversión y gracias a las bambas y a todo el desarrollo minero de la zona terminó invirtiendo más de 240 millones, es mucho más. Entonces, es un puerto exitoso, un terminal portuario exitoso. Y lo que sería interesante es analizar cuánto le cuesta al Estado peruano que un administrador portuario deje de invertir para irse y tomar el Estado la concesión, la administración de la infraestructura y volver a convocar un concurso. Son más o menos 8 años de para, porque ya... ¿8 años de para? Más o menos, claro, porque el administrador portuario que se va a ir ya deja de invertir, porque lo único que hace es mantener la infraestructura en un estado adecuado, pero ya no hace nuevas inversiones. Y a nivel cuando el Estado llega... Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando para entender un Por ejemplo, poco si TISUR ha invertido hasta 240 millones y se sabe que se va a ir, ya no va a invertir nada más. No va a invertir nada más, no va a esperar que se venzan los plazos y luego el Estado lo tome, y cuando el Estado lo toma, el Estado tiene que hacer un concurso nuevo para tomar a un nuevo concesionario, y esos son más o menos 3 años también. Entonces, una infraestructura tan grande y tan costosa como la portuaria, me parece que debería tener los mismos beneficios que tienen otras infraestructuras. No se está pidiendo algo extraordinario, es algo que ha quedado rezagado en el tiempo. Si se quieren atraer inversiones, yo creo, ahorita tenemos el nuevo puerto de Marcona, ¿no? Que también tiene ese mismo horizonte, pero claro, recién está empezando, pero si pudiera tener la posibilidad de con nuevas inversiones, porque es con nuevas inversiones que puede prorrogar, no es gratis, con nuevas inversiones llegar a 35, 40 años no estaría mal. Entonces es un tema que creo que se tiene que explicar a los señores congresistas, no es algo malo. Haciendo el trabajo para tratar de hacerles entender a los señores congresistas? Bueno, yo mañana he pedido algunas citas y creo que sí, todos queremos explicar porque es importante. ¿Con algunas bancadas en específico? ¿Con congresistas? No, que nos quiere recibir. Con quien quiera recibirlo. Por favor, atiendan a la señora Verónica Zambrano, que está presta a escucharlos o que los escuchen ustedes, ¿no? A ver, volvamos a lo dicho por el señor Arias. Dijo también que lo que ustedes buscaban, que Ocitran buscaba, era que sea una entidad prestadora que esté bajo la vigilancia y administración de Ocitran y que le cobra a COSCO Shipping 1% de aporte por regulación. Ese es completamente falso también, porque nosotros lo que hemos dicho en todo momento es que ellos son un puerto de titularidad privada, como ha dicho la APN, y de uso público. Por ser de uso público, sí nos toca competencia para supervisar básicamente el tema de usuarios. Pero no es que nosotros nos pagan el 1%, ese 1% va a Tesoro. Y Tesoro nos pone siempre un tope para decidir cuánto es lo que realmente necesitamos para supervisar. En este terminal portuario no hay niveles de servicio porque no hay contrato. Entonces la supervisión sería realmente muy baja y probablemente el aporte que ellos podrían hacer podría reducirse. Ese es un tema que habría que trabajarse. Pero nosotros no es que estemos buscando el 1% de nadie, porque no es, digamos, un dinero que ingresa a Ocitran, entra a Tesoro, ¿no? Y hay unos topes y en este caso la supervisión no es como un contrato de concesión, repito, ¿no? Bien. Dijo también, ya lo mencionaste, pero
para que lo repitas nuevamente, porque es tal vez era la tesis de lo dicho por el señor Arias, es que el proyecto de ley regresó a comisión por culpa de Ocitrán. Sí, nuevamente, nosotros estamos interesados en que esta ley se apruebe. En ningún momento no hemos pedido nada. Con congresistas para impedirles que... Absolutamente, no. En ningún momento, nuestra opinión... Recién ahora van a comunicarse con congresistas. Claro, pero para alentar que salga la ley, no para pedir que deje de salir, porque es interés de todos que esta ley salga, porque precisamente tiene el tema de exclusividad, que es importante para resolver este problema del puerto, en este caso del terminal portuario de Chancay. No es una ley con nombre propio, porque es una ley que va a permitir que todas las habilitaciones portuarias, todas las que tienen la misma, digamos, categoría, tengan este beneficio, pero es algo que no estaba en la ley y que es importante que esté, ¿no? Sí. ¿Hay alguna parte que estaría interesada en que esta ley no se aprobara? Digamos, para tratar de entender si es que... la verdad que no entendería. La verdad que es importante que el Congreso comprenda que esta ley nos pueda evitar tener una controversia efectivamente con esta empresa, ¿no? Que es tan importante. Entonces, esta ley tiene que salir. Yo no sé si al final los congresistas decidan apartar otros temas y sacar solo este tema, pero este tema de la exclusividad sí debe salir para dar el marco legal, porque ese es un marco legal importante para la misma empresa, porque la empresa tiene esta resolución que en nuestra opinión tiene errores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Podemos no decir nada ahora, pero cuando empiece a operar la empresa en noviembre, en diciembre, en enero, no sé cuándo empezará a operar, puede venir cualquier, digamos, usuario interesado en el puerto. Por ejemplo, puede venir una empresa remolcadora y decir que quiere tener acceso al puerto. La única forma de proteger la exclusividad es oponiéndole una resolución que no tenga ningún defecto, que no tenga ningún problema, digamos, ni formal, ni estructural, ni nada. O sea, Ocitrán quiere que las reglas del juego estén bien claras, nada más. Es importante que las reglas siempre estén claras, porque si no están claras, luego nosotros tendríamos que empezar a interpretar ese título, ¿no? Y decir, no, a pesar que acá dice servicios portuarios esenciales, lo que debió decir fue servicios portuarios básicos, y sí tiene la exclusividad, porque es así como hizo su corrida, pero ya a través de una interpretación que no tiene sentido, porque si podemos solucionar los temas antes, ¿por qué vamos a llegar a un punto de tener que interpretar o tener que, digamos, tener un proceso judicial como tenemos ahorita? O sea, yo creo que la solución es la ley. Y en eso los congresistas sí tienen que ser muy conscientes que en sus manos está ahora dar solución a este problema, ¿no? ¿Crees tú que si se aprueba esta ley ya la solicitud o el pedido para negociar entre Cosco y el Ministerio de Economía y Finanzas desista? Porque el peligro... Yo entendería que sí, porque el tema de la exclusividad estaría resuelto. Sería zanjado. Sí, porque ya, digamos, la parte de cosmética, si tiene que volverlo a pedir o que si el Estado va a hacerlo de oficio, no sé cómo será al final el desarrollo que venga después, ya es un tema muy, muy, muy adicional. Lo importante es que el derecho no va a haber ninguna duda, porque, claro, si la misma autoridad portuaria te dice que no tenía marco jurídico, ahí empieza el problema, ¿no? Entonces ese marco jurídico que no tenía, ahora sí lo va a tener. Y de aprobarse esta ley que permita que tenga la exclusividad, Indecopi no va a pronunciarse al respecto de que presuntamente habría un monopolio. Indecopi ya entiendo que no está viendo ya ese tema. Lo que tiene que ver Indecopi... No sé qué presentaron ustedes, la retiraron. Ahí hay dos temas, ojo. Un tema es que efectivamente ya no hay denuncia por exclusividad que tenga que ver Indecopi, entiendo, porque nosotros, la nuestra la archivó. El otro tema es que si existe competencia o no en el puerto. Entonces, ahí Indecopi sí tiene que pronunciarse y tiene que declarar si hay competencia o no hay competencia. Pero si es exclusividad, no hay competencia. No, la exclusividad es intrapuerto, es competencia extrapuerto. O sea, si hay competencia con los otros puertos que están en el Callao. Primero tiene que identificar cuál es el mercado relevante donde va a actuar Cosco Shipping. O sea, de repente es Callao y Chancay, o también es Callao, Chancay, Pisco, Salaberry, o de repente son todos los puertos del Perú ya. Si esta entrada de este gran operador va a significar que todo el mercado cambie y ya no estemos en una situación de, digamos, de monopolio, sino que ya haya competencia, eso va a permitir que se desregulen muchas tarifas, no solamente, digamos, en el Callao, de repente también en otros lugares del Perú. Es casi un cambio radical a lo que tenemos ahora, porque ahora tenemos puertos concesionados con precios, con tarifas. Bien. ¿No? Verónica Zambrano, presidenta de Ocitrán, estaremos entonces atentos y ustedes también a las pantallas de Canal N para saber cómo se vota el jueves, ¿dijiste? ¿O
Miércoles me parece que va a Miércoles, ser. perdón, el miércoles, cómo se vota en el Congreso esta ley acerca del puerto de Chancay, que es un puerto que creo que no debemos oponernos, ¿no? Es un puerto, una mega obra que va a traer un sinfín de oportunidades para todos los peruanos, así que adelante, a aprobarla. Verónica Zambrano, presidenta de Ocitran, estuvo con nosotros. Verónica, siempre un placer conversar contigo. Gracias y buenas noches. Y vamos a regresar a la tendencia que habíamos dicho inicialmente, que es Alberto Fujimori. Vamos a el tweet